Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. I still have no idea really what Jesus is going to talk about. Like not a thing, not a thought. Realmente no tenía ninguna idea y todavía no tengo ninguna idea de qué es lo que Jesús quiere que yo hable. No tengo nada, ningún pensamiento. I kept going, what am I talking about? I have no idea. What's the title? I have no idea. ¿De qué vas a hablar? No lo sé. ¿Cuál es el título? No lo sé. I said, Jesus, is it helpful to have an idea ahead of time? No. Le pregunté a Jesús, ¿es útil tener una idea antes del momento? Y él dijo, no. Now he understands that where it's helpful, but sometimes it's totally not helpful to know anything about anything. That's what he's trying to bring us to. Ahora, a veces es útil tener una idea de lo que es útil, pero a veces no es necesario tener ninguna idea porque hacia allá es a donde él nos quiere traer, a no tener ninguna idea. And then it's because I could see all the planning. I've talked about this before. Y entonces yo he visto toda la planificación, he hablado de esto antes. Like hours preparing for like 15 minutes on stage for a Tony Robbins session. Como horas, preparándome horas para una intervención de 15 minutos en Tony Robbins. And then you like sweat bullets. Just relish the experience. Jesus, did I relish the experience of sweating bullets over that presentation? Entonces como que sudas balas. Jesús, ¿acaso me disfruté la experiencia de sudar balas para esta presentación? Yes. Sí. Yes, it's all relished. All suffering is relished. Sí, se lo disfruta. Todo el sufrimiento se lo disfruta. We've laughed about this, how you go down. It's like you start out, oh no, Jesus, I don't know what you're talking about. What are you talking about? I have desires for these experiences. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Él nos lleva y empezamos, no, Jesús, ¿cómo me quieres decir a mí que yo tengo deseos de esta experiencia? Okay, all right. But then Okay. he's opening you up, you start following him a bit. Y entonces él empieza a abrirte un poquito, apertura mental, le empiezas a seguir un poquito. You kind of let him in like a little crack, you let him in. Entonces tú lo dejas entrar así como una pequeña grieta y lo dejas entrar. You admit, well, maybe this world's not working the way I think. Y admites, bueno, bien, tal vez este mundo no está funcionando de la manera en la que yo creo. Okay, but so I'll join maybe when I'm really, really upset, after I've suffered for 3 or 4 days, then I'll join. Okay, yo me uniré tal vez después de que yo ya he pasado unos 2 o 3 días disgustado. Cuando ya haya sufrido lo suficiente, ahí me uniré. Okay, I'll join, but it's definitely not going to be with that whoever jerk or whatever. Okay, me voy a unir a alguien, pero definitivamente no con ese pesado que no me cae bien. Okay. Joining is so core to the Course in Miracles. It is central to the Course in Miracles. Las uniones son tan el núcleo del curso de milagro, es el centro del curso de milagros. Joining to look at desires is essential to Course in Miracles. Unirse para mirar a los deseos es esencial para el curso de milagros. You can ask him, we can all hear him. Tú le puedes preguntar, todos lo podemos escuchar. Jesus, is joining to look at desires essential for the atonement? And hear what he says. Es unirse para contemplar los deseos esencial para la expiación, y escucha lo que él te dice. This is his call. This is what he's calling us to come together. Don't talk about the Course, live it. He wants us to have the direct experience of the Course. Ese es el llamado, es a eso a lo que él nos llama. No hables del curso, vívelo. Él nos llama a tener la experiencia del curso. And as long as the ego has hold of the Course, it's all intellectual and has an idea about how it works. Y mientras el ego tenga aquí el curso, sostiene una idea intelectual de cómo es el curso.
it gets into intellectual discussion, it twists it around, it has Se da- interpretive function. se conversa en un nivel intelectual, lo voltea de este lado, lo voltea de este otro, pero todo es todavía intelectual con el ego. He's saying, look, lay the course aside for a minute. Él dice, mira, pon el curso a un lado por un minuto. Some course students, their hands start shaking. Algunos estudiantes del curso empiezan a temblar en las manos. He's saying, talk to me. Él dice, habla conmigo, Talk to me. habla conmigo. Okay, and start to listen to me. Ok, y empieza a escucharme a mí. I'm here to lead you out of the dream. I'm here, he's whispering in our ear. Estoy aquí para conducirte fuera del sueño. Estoy aquí, yo lo puedo escuchar. Okay, but you do not know how deluded you are. You do not know. Pero tú no te das cuenta de cuán loco tú estás, alucinando, no lo sabes. So let's just ask him, Jesus, do I have any clue how deluded I am? Entonces vamos a preguntarle, Jesús, ¿tengo alguna remota idea de cuán loco estoy? We've become so dishonest in the play of consciousness Nos hemos vuelto tan deshonestos en el juego de la conciencia that we pretend like we know what we do not know. que aparentamos que sabemos lo que no sabemos. We pretend like we know the way out of the dream when it's the very thing that drives us deeper into the dream. Aparentamos que sabemos la manera de salir del sueño cuando eso es precisamente lo que hace que nos sumerjamos más dentro del sueño. So the very thing, the very one who can lead us out the quickest is avoided. Así que la cosa precisa y eso precisamente que es lo que nos puede llevar de una manera más rápida fuera del sueño, precisamente eso se evita. Having a direct experience of talking to Jesus is avoided like a plague, like the bubonic plague. Tener una experiencia directa de hablar con Jesús se evita tanto como si fuese una plaga bubónica. And until you spend the time with him so he can show you all the ways you want to avoid him, it's like cyclical. You don't go deep enough into the mind to really see how much all of experience and consciousness is relished. Hasta que tú no te tomes el tiempo de contemplar con él de cuántas maneras tú evitas escucharlo, tú no te vas a dar cuenta de cuánto tú disfrutas de los deseos. It's relishing hell. Estás disfrutando del infierno. But in the play is to delude ourselves from seeing how much we really relish that play in consciousness. Pero en el juego es en realidad nosotros disfrutamos de no ver cuánto realmente disfrutamos de este juego de la conciencia. So he's giving the solution, join, 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 join. Entonces él nos da la solución, únete, 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 únete. And then when you think you can't join, you join again. Y cuando piensas que no te puedes unir, lo haces otra vez. And to see the power that has for hearing the voice and clearing the denials of divinity can't even be spoken about until it's experienced. Y el ser y ver el poder de escuchar la voz al unirte y puedes simplemente escucharlo a él es divino. He's telling me directly, you do not know the course until you have fully joined with your brother. Él me está diciendo directamente, tú no sabes nada del curso hasta que tú te hayas unido a un hermano. So that does not, I'm asking if it's okay to say this. Yes, he's saying yes. Okay, I'm going to say it. That does not mean going to a course group and just talking about the course. Y eso no significa simplemente irte a un grupo del curso y hablar del curso. Le pregunté a Jesús si debería decirlo y Jesús me dijo, sí, dilo. That means fully going with your brother and asking me which desires to look at is most helpful for healing the mind. That's the fastest way. Lo que él me dice es
que lo que hay que hacer es ir con tu hermano y contemplar qué deseos tenemos que son útiles que contemplemos y sanemos en la mente con mi hermano. Esa es la manera más rápida de salir del sueño. And be prepared for a lot of looking with him. Y prepárense para mucha contemplación con Jesús. A lot of looking Mucha contemplación. and a lot more looking. Y mucha más contemplación. And when you think you've looked as much as you can look, you'll ask him again and he'll tell you there's more. Y cuando tú piensas que ya has contemplado lo suficiente, tú le preguntas otra vez y él te dirá que hay más que contemplar. Because the ego is the only one that's going to be complaining about that process. Porque el ego es el único que estará quejándose de este proceso. Because it's made to resist anything that's helpful for healing the mind. Porque el ego fue hecho para resistirse a cualquier cosa que sea útil para sanar la mente. See, there's an idea in the play of consciousness that we can keep our little world, the little fiefdoms that we've built. Porque hay una idea en el juego de la conciencia que nosotros podemos conservar nuestro pequeño mundo. See, I can sit in, I call it armchair Jesus. I can sit right where I am here and I can just read the course and go to course groups and I can see who I am. Eso es el Jesús de los brazos de los muebles, donde se sienta así, entonces yo me voy a un grupo y hablo del curso, y ya con hacer eso yo creo que ya puedo saber quién soy. So let's just ask him so we can clear. Jesus, does that work? Preguntémosle para estar claros. Jesús, ¿eso funciona? No. Él dice no. It's not possible for it to work. No es posible que eso funcione. Because that is a sneaky way. The ego loves this. It loves to say, well, I can stay just where I am right here and still get this. Porque eso es una pequeña trampa. El ego le encanta. El ego dice, bueno, yo me quedo aquí y estoy tranquilo. You can ask him, Jesus, am I trying to take control of the atonement by doing that? Y le puedes preguntar, Jesús, ¿estoy tratando de tomar el control de la expiación al hacer eso? Jesus' plan for the atonement includes, as part of the plan, stretch assignments. What assignments, I'm sorry? Stretch assignments, to stretch Okay. outside the comfort zone assignments. Ok. El plan de Jesús para la expiación incluye ciertas asignaciones que es un estiramiento. So it's going to include experiences of stepping out of where you think you're comfortable. Así que va a incluir experiencias que significan que vas a salirte de aquello donde tú crees que estás cómodo. What we don't see is that comfort zone is hell. It's what hell is. Hell is a comfort zone. Lo que no vemos es que esa zona cómoda es el infierno. Eso es lo que es el infierno, una zona cómoda. A comfort zone is a bunch of concepts that are stacked together that we give meaning to. Una zona cómoda es un montón de conceptos que están allí todos juntos para dar significado. And then consciousness comes in and says, I can't do that. Entonces la conciencia viene y dice, yo no puedo hacer eso. But the translation by Jesus is, I don't want to see that I'm infinite. Pero la traducción de Jesús es, yo no quiero ver que soy infinito. So that has to come from direct experience with him. Entonces eso tiene que venir de una experiencia directa con él. Because the play of consciousness so quickly just spouts out words about what it believes and lives inside the beliefs that it talks about. I didn't get it. So consciousness is a play. This is why he's saying which voice is speaking. He's really talking about which voice is speaking. Porque el juego de la conciencia realmente se trata de cuál voz está hablando. When we're speaking the ego's voice, it's to relive the experience that's coming, all the beliefs that are coming out of our mouths, we're reliving them right there. Cuando estamos escuchando la voz del ego, es volver a vivir la experiencia, son todas las creencias que están saliendo allí. So that's why he's saying you must, that's why I will tell you everything to say and everywhere to go.
Por esa es la razón por la que Él nos dice, yo por eso te voy a decir cada cosa que decir y cada lugar donde ir. When you speak his voice, you're speaking from what you are as totality, is what you are in total. Cuando tú hablas su voz, tú estás hablando como lo que tú eres en la totalidad, lo que tú eres en la totalidad. The celebration of all that is by the Father for his Holy Son. La celebración de todo lo que es por el Padre para su Hijo Santo. I mean, do we really believe that Jesus would talk any other way than that way? ¿Acaso pensamos que Jesús nos hablaría de otra manera que no sea esa? So it's training to listen to his voice and speak his voice because it's our voice, it's our natural voice. Entonces es entrenarnos a escuchar su voz y a hablar su voz porque esa es nuestra voz natural. And cease to talk the serpent tongue of beliefs and desires. Y dejar de hablar la voz de la serpiente de las creencias y deseos. And like Muji, they say at Muji's, it has a smell to it. Como Muji dice, huele a algo. Okay, not to judge, but it's not about judging, it's about discernment to see where there's a contraction or a holding on or reliving in the dream when we're speaking. Y no es de juzgarla, no se trata de juzgarla, sino simplemente mirar en qué punto hay una contracción o me quedo con esto aquí mientras lo estamos diciendo, que nos queremos retener esa experiencia. And this is why he's giving as a specific assignment to course students when you're joining, and is to listen to my voice in the joining and speak my voice. That's what the joining is practice in doing. Y de esto se trata las uniones, es para escuchar a su voz y decir su voz, hablar su voz. Esa es la práctica que tenemos cuando nos unimos. What do you want me to say, Jesus? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga, Jesús? What do you want me to learn? What do I need to learn, Jesus? ¿Qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué necesito aprender, Jesús? What's most helpful for healing the mind, Jesus? ¿Qué es más útil para sanar la mente, Jesús? What am I holding on to? ¿A qué me estoy aferrando, Jesús? What desire is below my awareness that I need to release to a miracle? ¿Qué deseo está debajo de mi conciencia que yo necesito liberar para recibir el milagro? That's why he says, Por eso él dice, in the Ur text, he says, en el Urtext él dice, consciously selected miracles are misguided. los milagros que están seleccionados por la conciencia están mal dirigidos. Because that's how the ego plays. It goes and looks for miracles. I'm going to try to find a miracle. Porque así es como juega el ego. Empieza a buscar milagros y se voy a tratar de encontrar un milagro. You know, and it doesn't really know what a miracle is, so it co-opts a miracle. Consciousness is made to co-opt miracles. Entonces él realmente no sabe lo que es un milagro, entonces realmente no es un milagro, está más bien coartando al milagro. So we have to go to him to ask him, Jesus, what miracle is needed here? That's the fastest way. Entonces necesitamos ir a Jesús y preguntarle a Jesús, ¿qué milagro es necesario aquí? Esa es la manera más rápida. So that's why in these light circles, we're coming together to ask Jesus. We start with Jesus first. Por esa razón, nosotros en los círculos de luz venimos aquí a preguntarle a Jesús. Comenzamos con Jesús primero. We're starting with the light of the holy instant. We start there. Comenzamos con la luz del instante santo. Comenzamos allí. Okay. It's not our function to go, start talking about all this upset and all this smoke that's appearing. Why are we spending time on the smoke? No es nuestra función empezar a hablar de todas estas cosas y esto en el humo. ¿Por qué tenemos que perder el tiempo hablando del humo? Telling a story, this happened. And dando la historia y esto pasó y todo ese tipo de cosas. No, in a course, this is a specific course teaching and it goes like this. Entonces, en el curso, esto es una enseñanza específica del curso y va así.
I do not know why I'm upset. We don't know the reason I'm upset. He says it in the course. You do not know. Yo no sé por qué estoy enojado. No tenemos idea, lo dice el curso, tú no lo sabes. So we need him. So join with me in a moment of light. He says a moment of light. He doesn't say wait for the story to end to join. Él me dice, únete a mí en un momento de luz. Él no dice, espérate que se acabe la historia. Don't spend any time. Just go, Jesus, I am not at peace. No desperdices tu tiempo, simplemente ve y dice, Jesús, no estoy en paz. That's the function. The function is, Jesus, I'm not at peace. Esa es la función es Jesús, no estoy en paz. And I'm willing to see it another way. That's our function. Those two Yes. things. Y estoy dispuesta a verlo de otra manera. Esa es nuestra función, esas dos cosas. Pause, be quiet. Haz una pausa y haz silencio. Will you show me the desire he's taking you down to where we're pretending, see, we're up in the smoke going, this is really bad, this is horrible. Me mostrarías el deseo, porque sabes, ahí es donde queremos ir, porque nosotros estamos aquí perdidos. Ay, esto es malo, esto es horrible en el humo. So in the smoke is where we're telling God how bad things are. Entonces en el humo le estamos diciendo a Dios cuán mal las cosas están. This is where God is screwing us over, in the smoke. Aquí es donde Dios nos está jodiendo, en el humo. Okay, now the funny thing is when you go down with, you go, okay, join with me in a moment of light. Okay, Jesus. Okay, lo chistoso es, únete a mí en un momento de luz. Okay, Jesús. Show me what the upset is. What is the desire below my level of awareness for the upset? Muéstrame cuál es el disgusto, muéstrame cuál es el deseo por debajo de mi nivel de la conciencia que me trae este disgusto. This is so powerful. It's so powerful. Esto es tan poderoso, es tan poderoso. We're talking about this one. He knows where all the bones are buried. Espérate. She's got one too. You should have told me I have my baby. He's our friend. He's our friend. Se trata de él sabe cuáles son nuestros deseos. Okay. Why are we talking to the ego when we have Jesus that looks like this and like that? ¿Por qué estamos hablando al ego cuando tenemos a un Jesús que se ve así y así? Okay, he's friendly. Okay, él es amistoso, él es amigable. He knows specifically what you have the power to talk to him and have him show you where is that big fat log that you threw on the fire below your level of awareness. Él sabe y él claramente sabe dónde está ese tronco enorme que tú lanzaste al fuego debajo de tu nivel de conciencia. So you can go with him and he'll say, and how many times have we been in these light circles and we thought, oh my gosh, Jesus, it's about whatever it is, who knows? The mailman didn't deliver the package, let's say it. Y lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos dicho que estamos en, ay, mi Dios, esto es lo que me ocurrió, cualquier cosa, el cartero no me trajo el paquete. Okay, whatever it is. And then we're thinking it's some kind of blah, blah, blah up here in the smoke. Lo que sea. Y nosotros estamos pensando que es cualquier cosa, bla, 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 aquí en el humo. But if you're open, that's it. Just be open to be shown by him. Pero si estás abierto, eso es todo. Si estás abierto para que él te muestre, he'll go down and he'll tell you something and you go, I would have never thought of that ever, 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 that is the underlying cause of all this kerfuffle up here. Él te va a llevar y te va a mostrar algo que tú nunca te hubieses imaginado. Tú vas a decir, yo jamás me hubiera imaginado que todo este relajo aquí se originaba en este deseo. It looked the fastest. This is just the fastest way. Esta es la manera más rápida. Esta es simplemente la manera más rápida. Jesus, you're in charge of the atonement. I don't know why I'm upset. You show me.
Jesús, tú estás a cargo de la expiación. Yo no sé por qué estoy molesto. Muéstrame. And it's revelatory down there when he takes you down there. It's just revelatory. Y es revelador cuando vamos allí Because- con él. Es revelador. Because here's the thing. See, a miracle is instantaneous expression of all the love of the Father. It's like that. That's what a miracle is, just love, like that. Porque este es el asunto. El asunto es que un milagro es una expresión inmediata del gran amor de nuestro Padre. Así, eso es todo. Es el amor. You know, Así You de know, but fácil. Instantáneo. we're acting like God is screwing us out of miracles. Estamos actuando como si Dios nos estuviera jodiendo nuestros milagros. But what you discover when he starts coaching you to the specific miracles down there, this is the experience. Pero lo que tú descubres es cuando Él empieza a decirte los milagros específicos ahí, esta es la experiencia. And he's showing you where you do not want a miracle, not a tiny amount down there. Y Él te muestra dónde tú no quieres un milagro, ni siquiera uno chiquirriquito. And he and he takes you down and you're going, oh man, do I desire this? Oh, I want this so, so bad. Y Él te lleva a mirar y empieza a decir, ay Dios, no, cómo lo quiero, cómo me gusta, lo quiero muchísimo. It's a revelation. Isn't it a revelation when you see it's exactly what he's saying in the Course in Miracles? Es una revelación, ¿acaso no es una revelación? Porque es exactamente lo que te dice el curso de milagros. And you're going down there with them, you know, and once you stop fighting them and just go, okay, give it to me, Jesus. Y tú vas con él, tú sabes, una vez que tú terminas de pelearte y le dices, ok, Jesús, dámelo, dámelo. You know, it's a little surprise when he really starts giving it to you, but it's good. Es una pequeña sorpresa cuando él empieza a dártelo, pero es una buena sorpresa. And then, but then you start seeing, oh my gosh, I really relish all these things. I relish hell. Entonces tú te empiezas a dar cuenta, wow, mi Dios, de verdad que yo me disfruto todas estas cosas. Yo me disfruto el infierno. But the thing about it is when you go down there and see how much you relish it with Jesus and you're with mighties and you really look at it closely and you release it, then you're gonna laugh. It's hilarious. Entonces la cosa es que cuando tú vas junto con Jesús a contemplarlo y lo haces con un compañero poderoso y entonces tú lo liberas, es chistosísimo, tú te ríes. But see, you have to do it enough to see how right he is because you forget from time to time. Pero tienes que hacerlo suficientes veces para que veas cuánta razón él tiene, porque a veces te olvidas. So it takes a lot of practice going down there with him, and then he shows you, like, Jesus, do I relish this more than God? Entonces toma bastante práctica realmente ir con él abajo y que él te muestre y tú preguntas, Jesús, ¿realmente yo me disfruto esto más que a Dios? And then you go, oh man, you can just like feel it. Oh, I do. But that's honesty of God. See, that's you hidden pay dirt there. Entonces, pero de eso se trata precisamente porque tú dices, wow, sí, esa es la honestidad de Dios. See, that's what the ego doesn't want us to see. It's trying to stay up in the smoke and not get to the real deal. Eso es precisamente lo que el ego está tratando de que nosotros no veamos. Él no quiere que veamos eso. Él quiere que estemos entretenidos en el humo aquí porque sabe que esto es lo que realmente es. He's just getting ready to show you something. And it's like, I got to go get ice cream, you know? It's Como a por ejemplo, distraction. Jesús está a punto de mostrarte algo y tú, ay, qué ganas de helado. Un distractor enseguida. Do not fall for that. Say, no, that's a signal. I got to look. No caigas por eso. No, esta es una señal. Tengo que mirar con Jesús. I got to look more deeply. Tengo que mirar más profundamente. And then you look. Y entonces miras. And then you ask him, okay, Jesus, did I clear this to a miracle? Ok, Jesús, ¿limpié todo esto para recibir un milagro? And do not be surprised when he tells you, no, you have not. Y no te sorprendas cuando él te diga, no, todavía no. Because consciousness is wanting something other than God and hid it all down in the subconscious mind. Porque la conciencia quiere algo que no es Dios, entonces la va a esconder. La va a esconder allí abajo en tu mente subconsciente. So
one I'm going to emphasize because this is what Jesus is emphasizes. You can hear his voice. Entonces, primero voy a enfatizar en algo porque tengo que enfatizarlo. Él quiere que lo enfatice. Tú puedes escuchar su voz. And he told me directly to deny that someone could hear the voice for God and my voice is to deny the will of the Father. Y él me dijo perfectamente que les diga que yo tengo que negar el hecho que alguien piense que no puede escuchar la voz de Dios, porque eso significa negar la voz del Padre. The challenge is if we're spending so much time playing around in the smoke is miscreation not to hear what he has to say. El desafío es que nosotros estamos pasando tanto tiempo en el humo y ese humo es una creación falsa. But if you practice by joining and keep clearing the desires out, you're going to hear more and more clearly. Pero si tú practicas unirte y contemplar los deseos y los liberas, tú vas a estar acostumbrándote más a escucharlo. So that's why chapter 20 is given to practice specific desires from A Course in Miracles. Esa es la razón por la que el capítulo 20 se ha dado para practicar deseos específicos tomados de un curso de milagros. And to get your tuning station tuned to his voice. Y coger la estación que hay que sintonizar para sintonizar su voz, con su voz. And kind of get used to that practice of when he shows you where you're holding something below your level of awareness in the subconscious mind. Y acostumbrarnos con esa práctica para poder darnos cuenta de dónde nosotros estamos escondiendo algo debajo de nuestro nivel de conciencia. And then seeing where we don't want to withhold miracles from ourselves. Y mirar dónde nosotros no queremos aceptar milagros. Nosotros nos estamos reteniendo de recibir milagros. Because again, the miracles are the easy part. It's the fact that that the play of consciousness is to say no to them. Porque otra vez, los milagros son la parte fácil, porque es el juego de la conciencia el que le digamos no a los milagros. It's so revelatory to trust Jesus and have him bring you down there. And then you see with him, like almost the little devil. We call it like a little devil's horns pop out down there. Porque es muy revelador cuando nosotros vamos con él allá abajo y prácticamente es como si nos mostrara un diablillo así, un pequeño diablillo. Because it's kind of, you keep going down with them and then he shows you where you really like relish it. It's like, oh, I love this like chocolate cake. I love this desire like this. Porque él nos lleva abajo. Look. Porque él nos lleva a contemplarlo y entonces lo podemos ver y decimos, ay, realmente que me encanta esto, como si fuera un pastel de chocolate, me encanta. You know, but remember, the ego, in order to exist, the ego has to make Jesus the bad guy. Pero acuérdate que para que el ego exista, el ego tiene que hacer de Jesús un hombre malo. Okay, so it has to make Jesus look like the devil. Entonces tiene que hacer que Jesús se vea como el diablo. But no one says you have to believe that. Pero nadie dice que tienes que creer en eso. So just ignore that and go with Jesus into the basement of the mind anyway and let him show you everything. Entonces simplemente ignora eso y ve con Jesús al sótano de la mente y deja que él te muestre. Okay, now, he's bringing me to the course lessons. Ahora, entonces Jesús me está trayendo a las lecciones del curso. Now, a lot of us have been through the course a number of times. Ahora, muchos de nosotros ya hemos pasado por el curso varias veces. And in my case, it's not about how much time it takes, but it took me like 4 years or so just to get myself to keep trying to get through the course lessons. Okay. Y en mi caso, no tiene que ser igual para todos, pero en mi caso me tomó como 4 años para que yo por fin me ponga bien a que yo sí termine todas las lecciones. But what he really helped me with, you know, there's nothing more powerful than the dialogue with Jesus. There just isn't. Pero en realidad en lo que él realmente me ayudó, porque te tengo que decir que no hay nada más poderoso que un diálogo con Jesús. And he was telling me, if you want to have a relationship with him, that must be your priority.
Y él me estaba diciendo, si tú realmente quieres tener una relación con él, esa tiene que ser tu prioridad. You have to be unwilling to accept any other voice. Tienes que estar dispuesto a no aceptar ninguna otra voz. See, that's where the play of consciousness is going to make exceptions to hearing his voice. Ahí es donde el juego de la conciencia va a tratar de hacer excepciones para que no escuche su voz. But I'm talking to him now. Can you refuse to make exceptions? Yes, it's completely within your power. Y le estoy preguntando, ¿puedes tú rechazar hacer excepciones? Y él me dice, por supuesto, está completamente dentro de tu poder. So you're given all the power to transcend the ego. You just have to listen to his voice and follow his voice. Entonces se te está dando todo el poder para trascender el ego. Simplemente tienes que escuchar su voz y seguirla. Yeah, I have to wait for him to tell me something to say because I actually don't know what to say. Sí, tengo que esperar a que él me diga algo I que can't decir, porque plan no tengo anything. idea I de just qué can't- decir. No puedo planificar nada. It's like I can't think ahead anymore. I think of something, it has to. Es como que no puedo planificar ya, adelantarme a nada, pensar en algo ya por adelantado, no puedo. He says, though, this is happiness. Él me dice, sin embargo, que eso es felicidad. What does divine being have to do with planning something? ¿Qué tiene que ver el ser divino con planificar algo? So you build this relationships with him so that you'll finally follow his guidance in everything. De manera que tú vas a construir una relación con él de manera que tú finalmente sigas tu guía en todo. It's a two-part plan. Es un plan de dos partes. Okay, clear desires, follow me. Primero, limpia los deseos. Segundo, sígueme. So that means Entonces, eso significa if he tells you something, you need to follow it. que si él te dice algo, necesitas seguirlo. I And just that- realized your Jesus is from your picture. No, well, he looks a lot like it, but I don't think Muji saw this one before he did the painting. Okay. I love your puppet. I do too. It was a gift. I think Mona sent it to us. That was Oh. yeah, and that I love it. I just love it because it's a soft plush Jesus. Oh, el puppet de ella es suavecito, fue un regalo de Mona. Yo pensaba que era por la foto que tiene ella ahí detrás porque tiene los mismos colores. So yeah, they can't be overemphasized enough. You have to follow them all the time, 24/7. Entonces no lo puedo enfatizar demasiado, tienes que seguirlo a él 24/7. Because following him is celebrating yourself. Porque seguirlo a él es celebrarte a ti mismo. Following him is he's teaching us to be in the celebration all the time. Seguirlo a él nos está enseñando a estar en este estado de celebración todo el tiempo. So yeah, and it was really beautiful. So much love in this, how he's showing me. See, what happens is you keep turning to him, turning to him, turning to him. That's to turn away from projecting out into form. Esto es algo hermoso que él me estaba mostrando. Lo que realmente tú estás haciendo es volviéndote a él, volviéndote a él, volviéndote a él. Y estás volteando tu rostro a seguir proyectando a formas. And then, like I mentioned, all of a sudden you keep turning to him, and that's to break the habit of following that other voice. Y entonces, como dije antes, cuando tú sigues volviéndote a él, es romper el hábito de escuchar esa otra voz. But then you suddenly start finding that you're just talking to him. Like I told people, I'll be sitting there having lunch and suddenly realize I'm having a conversation with Jesus right now. Y entonces de repente te das cuenta que de repente tú estás hablando con él. Te digo en serio, yo a veces estoy comiendo y estoy teniendo una conversación con Jesús en este instante. Because it's natural. Porque es natural. Everyone has this. There's no exception. Todos lo tenemos, no hay excepciones, todos lo tenemos. But you must follow with the joining. The joining is critical to his plan. You have to join with your brother and look at the desires. For if you want the fast trip, okay? Pero tienes que seguir la instrucción respecto a las uniones. Tienes que unirte con tus hermanos porque esa es la forma más rápida. Unirte a tus hermanos y mirar los deseos que están por debajo del nivel de la conciencia. Si quieres hacerlo rápido. If you want the slow trip that takes a lot of time, si quieres la forma lenta que tomó mucho tiempo,
and have all kinds of secret little things like illnesses and these things pop up on your timeline, y tener estos pequeños secretos de enfermedades y cosas que te aparezcan en tu línea de tiempo, then okay, there are lots of ways to get there. How much time? He's about saving time. ok, bueno, hay muchas maneras de llegar allá, pero ¿cuánto tiempo? Jesús habla de ahorrar tiempo. But this is good to ask him, Jesus, why would he give us a book that's this thick to awaken? Es bueno preguntarle a Jesús, ¿por qué nos darías un libro que es así de grueso para despertar? Is the Spanish book's probably fatter than this one? ¿Por qué nos darías un libro tan grueso como I este told para you. despertar? Yeah. Okay, so let's ask him, because you can hear him. Why is it this so thick? Preguntémosle, porque tú lo puedes escuchar. ¿Por qué es esto tan grueso? Because he knew you wouldn't accept that is a book on why you do not want miracles. Porque no aceptarías que hay un libro de por qué tú no quieres milagros. So this is a list of all the reasons you do not want miracles. Así que esta es una lista de todas las razones por las cuales tú no quieres los milagros. So who would be the best one to take us directly, on a very direct, individualized course through releasing every single one of these? ¿Quién sería el mejor entonces para darte una manera de liberarte de cada uno, un curso de liberarte en cada uno de estos por qué tú no quieres milagros? Who's the best one to know where to start and where to work through this book? ¿Quién es el mejor que sabría dónde comenzar y cómo trabajar con este libro? It's Jesus. It's the man with the plan. Es Jesús, es el hombre con un plan. So doesn't it feel like it is the way to set aside time every day with him? Show me another desire. Show me another desire, Jesus. ¿Acaso entonces esta no es la manera de todos los días dejar un tiempo a un lado para ir con él? Muéstrame el deseo, Jesús. Join with a brother and look. Let's look together. Let's just ask Jesus. Jesus, show us a desire we can look at. Únete a un hermano y mira, preguntémosle ahorita, Jesús, muéstrame qué deseos necesito mirar. When upsets arise, don't spend time on the upset. Join. Tú sabes, cuando ocurre la mínima molestia, no pierdas el tiempo, únete. Okay, let's look below this. Ok, miremos más abajo de esto. Go below the smoke. Vamos Up por here. debajo del humo. El humo está aquí. Vamos debajo. We can't see anything. We're in the smoke. That's why we need him. No podemos ver nada porque estamos en el humo. Por eso lo necesitamos. So just ask him, Jesus, do I love all the smoke that's up here to obscure your voice? Do I love all that? Entonces preguntémosle, Jesús, ¿no amo este humo que está acá arriba para evitar escuchar tu voz? Preguntémosle. So just ask him, see what he says. Y simplemente pregúntale para ver qué te dice. Do I really love all that smoke? De verdad amo todo este humo. Okay, now we're in honesty of God and listen to what he says, but this is their direct route home. Ahora estamos en la honestidad de Dios y escucha lo que Él te dice porque esta es la ruta directa a casa. Do I really relish all that smoke out there and like to use it and act like I don't know that I'm doing it? Realmente me disfruto todas esas cosas que están allí. Me encanta aparentar que no sé nada y que yo no tengo nada que ver con eso. So he's offering, with the course lessons that we're doing, he's given us the desires that deny the course lessons to look at every day. Entonces Él con las lecciones diarias nos está mostrando las lecciones para negar las lecciones del curso. So Él if nos you está mostrando want Él nos está mostrando los deseos para negar las lecciones del curso. and so if you want those on the YouTube video has the desires and we add to them every day based on what he tells us. Entonces, si quieres saber eso, el video de YouTube tiene todos los deseos y añadimos a ellos todos los días. And so then you can call a buddy, you get a joining buddy on the lesson. Entonces puedes tener un compañero y puedes tener un compañero de unión y se unen con la lección.
And then you ask that buddy, you sit with the buddy and you're quiet and you go, hey, Jesus, which of these desires do we look at today? Y te unes con este compañero de la lección y le preguntas, Jesús, ¿cuál de estos deseos quieres que mire hoy? And then you can follow, like, you can follow the chapter 20 partners instructions. It's the same thing. You just ask them, okay, show me, do I really relish this below my level of awareness? Entonces sigue las instrucciones del capítulo 20 de Unión y le preguntas lo mismo. Bueno, ¿en realidad me estoy disfrutando de todas estas cosas por debajo de mi nivel de conciencia? It's very illuminating when you go down with them and he's showing you how much you relish control. Jesus, do I just relish trying to get control? Do I just love it? Es muy iluminador cuando tú vas con él y él te muestra cuánto disfrutas de controlar. Le puedes preguntar, Jesús, ¿me encanta controlar? Do I just love making you a bad guy? Do I love that? ¿Me encanta hacerte parecer un hombre malo? ¿Acaso me encanta? And you might as well see it. If it's down there, why? Let's just look. Y de una vez más bien lo puedes mirar, ya que estás allí, de una vez just miremos eso. See, Jesus isn't judging that. Porque ¿saben qué? Jesús no está juzgando eso. But if you're not at peace, then you're judging it. Pero si tú no estás en paz, entonces tú lo estás And juzgando. he's just telling you, look, suspend judgment for just a minute so then I can show you how to release that to a miracle. Entonces él solamente te está diciendo, suspende todo juicio por un minuto de manera que yo te pueda mostrar cómo soltar eso, liberarlo para tener un milagro. So if the miracle's not instantaneous like it's meant to be, we go, oh, Jesus, I accept the miracle for this upset. Entonces, si el milagro no es instantáneo, no vamos, Jesús, acepto el milagro de esta molestia. And it can happen like that because a miracle is already given. Y puede pasar así porque un milagro ya ha sido dado. It's the acceptance of the miracle that is what we put on the timeline. Es lo único que se pone en una línea de tiempo es la aceptación del milagro. So we need him to show us where we're saying no to miracles. Entonces necesitamos For que nos ourselves. muestre dónde estamos diciéndole no a los milagros para nosotros. And he'll talk to you about the upset. He'll show you all kinds of things. He'll give you things you need to look at. He'll give you a little assignment, work through it. Y él te va a decir muchas cosas, él te va a mostrar con respecto a lo que te molesta, inclusive te va a dar pequeñas asignaciones para que tú la mires con él. And you'll see it becomes your direct experience, how much you don't want miracles. We see it. You start to see, oh my gosh, I don't want miracles. Y verás cómo va a ser tu experiencia directa, cómo tú no quieres los milagros. Y vas a decir, wow, de verdad que yo no quiero milagros. Because ¿Por qué? we believe the desires are the path to heaven. Porque creemos que los deseos son el camino al cielo. The desires that drive into the dream bubble, we believe, are the path to heaven, the consciousness. Nosotros creemos que los deseos que nos sumergen en la burbuja del sueño son el camino al cielo, a la conciencia. So down there, while you're down there in the subconscious mind with Jesus, Entonces, mientras estás ahí abajo, en esa mente subconsciente de la mano de Jesús, Jesus, do I think there is heaven in this desire? You can ask him. pregúntale, Jesús, ¿acaso pienso que está el cielo en este deseo? Pregúntale. If you're not at peace, that means you think you're still trying to get heaven through that desire. You think desire is going to give you something good. Y si tú no estás en paz, es que tú todavía estás pensando que vas a conseguir algo bueno a través de ese deseo. Que vas a tener el cielo por ese deseo. The belief that heaven's in hell. La creencia de que el cielo está en el infierno. So until we're willing to release the concept that heaven can be found in hell, Entonces, hasta que estemos dispuestos a liberar el concepto de que se puede encontrar el cielo en el infierno, it won't release to a miracle because you still believe that there's a benefit in keeping it. no va a ser liberado para un milagro porque todavía existe esa creencia de que hay un beneficio en retenerlo, en conservarlo. So in the surface, we can agree with him. That would be a very insane thing to do. Entonces, en la superficie podemos estar de acuerdo con él. Eso sería una locura hacer. To pretend heaven is hell. Aparentar que el cielo es el infierno.
So going up to God is hell and going down to the devil is heaven. That's how we flipped it. Entonces, irnos arriba donde Dios es el infierno, irnos abajo con el diablo es el cielo. Así So es como this- lo hemos invertido y lo hemos mantenido. So this honesty of God is Entonces, esta so honestidad de important. Dios es tan importante. Honesty of God, not honesty of the way of the world. That's Honestidad death. de Dios, no la honestidad del mundo, de la manera del mundo. Esa es la muerte. Honesty of God is where Jesus teaches you how to be honest with yourself. La honestidad de Dios es la manera en que Jesús te enseña cómo ser honesto contigo mismo. Honest with yourself about what you've hidden from yourself in terms of the no to love. Honestidad contigo mismo en respecto a cómo tú te has ocultado todas estas cosas del decir no al amor. So that's the whole thing. The whole deal going into the subconscious mind with him is to show us where we have flipped heaven and hell down there. Entonces el punto es, cuando nosotros vamos al subconsciente para que él nos muestre, es darnos cuenta cómo nosotros hemos revertido el cielo en el infierno. And if we stay up in the intellectual, in the smoke and mirrors of A Course in Miracles, Y si nos that we're wrong, mantenemos, y si nos mantenemos al nivel intelectual, en todo el humo, el nivel intelectual del curso de milagros, and talking about A Course in Miracles, y solo hablamos del curso de milagros, you can't have the direct experience of what he's trying to show you about how wrong you are. y no vas a poder tener la experiencia directa de lo que él está tratando de enseñarte de cuán equivocado tú estás. You know, we have to be willing for him to be shown that we're wrong about everything. Entonces tienes que estar dispuesto a mirar tienes que estar dispuesto a que él te muestre, ir con él, mirarlo en lo que estás equivocado. And it's helpful because he's going to show you where you don't want to be wrong about everything. Y es útil porque te va a mostrar dónde tú no quieres estar equivocado con respecto a todo. So we can read the course 1,000 times, you know? Entonces, ¿saben? Podemos leer el curso 1000 veces. Okay, and it can be helpful if it's assigned by him, you read it 1,000 times if he tells you. Y puede ser muy útil si es que es una asignación de Jesús, lo puedes leer 1000 veces si él te lo dice. But you can ask him direct whether the ego can use the entire Course in Miracles book to deny God. Pero también le puedes preguntar directamente what si he el ego says. puede utilizar el curso para negar a Dios. Y The escucha lo ego's que going él to te do dice. the ego's going to do the best it can to use this book to delay the awakening. El ego va a hacer lo mejor que él pueda para utilizar este libro para demorar el despertar. So that's why he's saying, look, work with me. Por eso él nos dice, mira, trabaja conmigo. Spend time on those desires to deny the lesson, to see how much the ego plays to go, you know, to play tricks, to go, yeah, this is really a nice thing to say, this lesson, but then you go down and see with him where you really don't want the lesson to be true. Pasa tiempo mirando las lecciones, como el ego puede mostrarte y decirte, oh, sí, está bonito lo que dice aquí, pero entonces te va a mostrar por qué razón no, nada de esas cosas realmente, tú no quieres ninguna de esas cosas que te está diciendo la lección. And know that we need him to lead us through this book if we truly want to live in what he says. Y saber que nosotros necesitamos hacer que él nos guíe a través del libro para realmente saber qué es lo que él nos dice y lo que el curso realmente nos dice. Supreme happiness. La suprema felicidad. So you can ask him right now to be clear, Jesus, do I need you to show me all these things that are in my subconscious mind? Ask Entonces him. ahorita mismo le puedes preguntar, Jesús, te necesito a ti para que me muestres todas las cosas que están en mi mente subconsciente. Pregúntale. See, because they come in awareness because we read the book and we practice, they start to come in awareness. Porque ellas salen a nuestra conciencia a medida que leemos el libro y empezamos a practicar, empiezan a venir a nuestra conciencia. But until we see the full extent that we want, the consciousness wants to have an experience other than God. Pero hasta que no estemos conscientes de que la conciencia lo que quiere es tener una experiencia cualquiera, menos una experiencia de Dios, And where we believe that insanity is a really good deal. y donde creemos que la demencia en realidad es una buena cosa, es una ganancia, It's like
it won't be following Jesus 100%, no será seguir a Jesús 100%, because the ego will play like there is still a way out. porque el ego va a tratar de jugar de que no, todavía hay una manera de escaparse. And so it's only in seeing that there is no other way out without him. That's fast anyway. Entonces precisamente se trata de que no hay ninguna otra manera de salir excepto con él, al menos no una manera rápida. So he just keeps reiterating, look, I am willing to coach every single being in this that wants my help. Entonces él me dice nuevamente, mira, yo estoy dispuesto a acompañar a cada uno de los seres que quiera mi ayuda. And when you look, one of the first things that's helpful to look at is, Jesus, do I relish avoiding your voice? Y cuando miras, realmente te puedes dar cuenta y puedes preguntar, Jesús, ¿acaso me disfruto de evitar escuchar tu voz? Especially if we're saying, look, I can't really hear his voice. Es como decir, oye, en realidad no puedo escuchar su voz. It's because it's relished not to hear it. Es porque en realidad disfrutamos el no poder hacer, el no hacerlo. See, these are talks you can have with him. ¿Sabes? Estas son conversaciones que tú puedes tener con él. So spend time on the desires, be committed to releasing desires with Jesus and learning how to do that with him. Así que pasa tiempo revisando los deseos, ten el compromiso de trabajar con Jesús para que él te muestre esto. And practice what he's telling you, practice writing it in a journal. Practica lo que él te dice, practica escribirlo en un cuaderno. And join with your brother to practice listening and speaking the voice. Y únete a tu hermano para practicar, escuchar y hablar su palabra. And then this is where the ego gets tense when I say, and then record what he taught you. Y aquí es cuando el ego empieza a ponerse tenso, empieza a grabar aquello que él te enseñó, a grabar. It's not for anyone else. It's for you to see that you be and reinforce that you can hear his voice. No es para nadie más, es solamente para ti, para que veas y reforzar que tú sí puedes escuchar la voz de Jesús. That your entire function is to hear and speak his voice. Que tu función completa es escuchar y hablar su voz. This is the way you celebrate all that you are. Esa es la manera en la que tú celebras todo lo que tú realmente eres. All the love the Father has for you. El amor que el Padre, todo el amor que el Padre tiene por ti. By speaking that voice. Al hablar esa voz. So by bringing back the mind, bringing it to him and getting coached by him and washing out all these desires. Entonces, el traer esto a la mente, el volverse a Jesús y permitir que Él nos acompañe para mirar todos esos deseos. And then no longer indulging in the play of consciousness playing out in the world. Y entonces ya no ser complacientes con ponernos a jugar con ese juego de la conciencia, entreteniéndonos con las cosas del mundo. See, it's just being what we naturally are, which is communion with all that is. We're just communing. That's what God does. It just communes. It's communion. Es simplemente ser lo que tenemos que ser, comunión, porque nuestro estado natural y lo que Dios es estar en comunión. And then the ego goes, that's it? That's all I'm going to be doing? That sounds really boring. Y el ego va, epa, eso es todo, eso es todo lo que voy a estar haciendo, eso está aburridísimo. Parece aburrido. That's what it's made to do, to pretend that perfect supreme happiness isn't the best thing going. Para eso lo fabricaste, para que él te haga creer que la felicidad suprema es aburrida. Because we made a play in consciousness to forget divine heritage. Porque hicimos un juego en la conciencia para olvidar nuestra herencia divina. All the love of the Father. Todo el amor del Padre. So you got to start saying no to the ego often. Entonces tenemos que empezar a decirle no al ego a menudo. Basically all day long. Básicamente todo el día. Until the habit and the addiction to consciousness is broken. Hasta que el hábito de la adicción a la conciencia se rompa. And then a la conciencia del ego.
then the desires for all the twitching and the hell experiences in consciousness have been washed out of the subconscious mind. Y que todos esos deseos y todas las pequeñas cosas que nos molestan, que están en la conciencia, hayan sido lavados de la mente subconsciente. The desire for dreaming. El deseo de soñar. And then there's just love, you know, that's all that's there is love. Y entonces lo único que queda es el amor, porque, ¿sabes? Lo único que hay allí es amor. This is celebration of all that is, just communing in the celebration of itself, supreme happiness. Es la celebración de todo lo que está ahí, es la comunión con la felicidad suprema. So thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for telling me what to say. por decirme qué decir. That didn't sound like a good deal at first. No parecía como que iba a ser muy bueno al comienzo. But then when you start realizing you don't have to prepare for anything, you just kind of show up and he tells you everything. It's a lot more relaxing. Pero entonces cuando te das cuenta que ya no tienes que prepararte para nada porque Él lo va a hacer todo, es más relajante, es más tranquilo. Thank you, beloveds. We love you. Keep joining. Gracias, amorosos, los amamos, sigan uniéndose. Thanks for translating, Ida. Thanks for having me. I'm into Love- live translations. I'm not into video, audio, whatever. Oh, that's okay. I think Jesus is going to be given some more live events. So we just follow. Whatever you say, Jesus, we're in. Go for God. Yes, we do. On the rocket ship. On the